Buenas noches, mi nombre es Fausto y en este momento vamos a hablar de los sistemas gestores de base de datos de acuerdo a lo que corresponde. En este caso vamos a hablar sobre el gestor de datos, el cual es un software invisible para el usuario final, compuesto de un lenguaje de definición de datos y un lenguaje de manipulación y de consulta que puede trabajar a distintos niveles. ¿Qué permiten los sistemas gestores de bases de datos? Básicamente se podría simplificar diciendo que el gestor de base de datos controla cualquier operación ejecutada por el usuario contra la base de datos. Para poder desarrollar esta función es habitual que se necesiten emplear herramientas específicas como sistemas de búsqueda y generación de informes, además de distintas aplicaciones. Igualmente se puede decir que los gestores de datos permiten la definición de las bases de datos a distintos niveles de abstracción, la manipulación de la base de datos garantizando la seguridad como la integridad y consistencia de las mismas, que las interacciones de la base de datos gestionada se pueda desarrollar siempre de manera separada a los programas o aplicaciones que gestionan para que no sea necesario tener que modificar estos, caso de que haya que introducir cambios. Seguimos con la arquitectura. En este tema veremos que la arquitectura a tres, a tres niveles ha marcado una clara línea de investigación en el campo de la base de datos. Pero ¿cuáles son esos tres niveles? Estos tres niveles son los siguientes. Aquí podemos ver un poco sobre lo que es la arquitectura como tal, cuándo se formó, teniendo en cuenta las especificaciones del comité ANSI, SPARC, American National Standard Institute of Standards, Planning and Requirements Committee. El objetivo de esa arquitectura de tres niveles es separar los programas de aplicación de la base de datos física. En esta arquitectura el esquema de base de datos se define en tres niveles de abstracción distintos, los cuales son nivel interno, nivel conceptual y nivel externo. En el nivel interno podemos describir la forma física de la base de datos, el sitio donde se va a almacenar la base de datos como tal, el sitio donde se va a interactuar al momento de acceder a ella para obtener la información correspondiente. En el nivel conceptual lo que tenemos describe como tal lo que es la programación de la base de datos, todo la parte lógica que interactúa con el Database Analyzer, que es el administrador de la base de datos, y este se encarga de poner lo que son los atributos, las entidades, las relaciones, las operaciones y las restricciones de los usuarios. Ya lo que es en el nivel externo, podemos ver la vista final, lo que ve el usuario como tal, lo que el usuario ve en la pantalla como tal, de acuerdo a lo que hay en la base de datos. Esto quiere decir que un usuario puede ver un contenido y otro usuario puede ver otro contenido, aún estando dentro de la misma base de datos, pues es de acuerdo a los requerimientos que desee cada usuario como tal. Bien, ahora vamos a hablar de los sistemas de manejos de base de datos. Un modelo de base de datos muestra la estructura lógica de la base, incluida las relaciones y limitaciones que determinan cómo se almacenan los datos y cómo se accede a ellos. Hay tipos de sistemas de manejadores de bases de datos. Un modelo de base de datos la muestra, estructura lógica de la base, y esto ya lo vimos. Bien, ahora vamos con el modelo jerárquico, que es el primero de ellos. Estas son las bases de datos que, como su nombre lo indica, almacenan su información en una estructura jerárquica. En ese modelo los datos se organizan de una forma similar a un árbol visto al revés, en donde un nodo padre de información puede tener varios hijos. El nodo que no tiene padres es llamado raíz y a los nodos que no tienen hijos se les conoce como hojas. Bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de nodos? Esto es un nodo. ¿Ya? Esto es un padre, aquí están los hijos de él, y a su vez este hijo se vuelve padre en este caso. ¿En qué podemos ver acá también? Que un hijo solamente tiene un padre, ¿ya? No como en el modelo que vamos a ver a continuación, el cual es el modelo de red. En un modelo de red, este es un modelo ligeramente distinto al jerárquico. Su diferencia fundamental es la modificación del concepto de nodo. Se permite que un mismo nodo tenga varios padres, posibilidad no permitida con el modelo jerárquico. Fue una gran mejora con respecto al modelo jerárquico, ya que ofrecía una solución eficiente a un problema de redundancia de datos,
pero aún así la dificultad que significa administrar la información en la base de datos de red ha significado que sea un modelo utilizado en su mayoría por programadores más que por usuarios finales. Aquí podemos ver el caso de donde está el padre con sus hijos y estos a su vez se vuelven padres de este. Si vemos este nodo acá, él es hijo de ambos. Entonces es una de las cosas que permite este modelo de red. Ahora vamos a hablar del modelo relacional. En este modelo, el lugar y la forma en la que se almacenan los datos no tienen relevancia a diferencia de los modelos de jerárquico y de red. Esto tiene la considerable ventaja de que es más fácil de entender y de utilizar para un usuario esporádico de la base de datos. La información se puede ser recuperada o almacenada mediante consultas, que ofrecen una amplia flexibilidad para poder administrar la información en el almacén. Ya esto es lo que utilizamos normalmente los que programamos. Aquí están las relaciones puestas en cada tabla donde cada elemento aparece en determinada tabla. Es un elemento en común el cual nos permite llegar por medio de consultas a determinadas respuestas que necesitemos. Bien, ahora vamos a hablar del modelo orientado a objetos. En el modelo orientado a objetos sucede algo interesante y es que este modelo bastante reciente y propio de los modelos informáticos orientados a objetos trata de almacenar la base de datos, los objetos completos, estado y comportamiento. Una base de datos orientada a objetos es una base de datos que incorpora los conceptos importantes del paradigma de objetos, la clase, la herencia, el objeto, el método, el evento, atributos, mensaje, propiedad o atributo, estado interno y miembros de un objeto. Acá podemos ver, por ejemplo, un ejemplo que he puesto, lastimosamente no se ve muy bien, pero tenemos lo que es la clase, en este caso un empleado. Podemos ver también los objetos, que en este caso son los nombres de los empleados, y los atributos son los datos que en este caso corresponden a la información de cada empleado, su edad, su puesto, su sueldo. En fin, estos son atributos con los cuales podemos nosotros ver cómo se van clasificando la clase, el objeto y los atributos. Bien. Ahora vamos con el objeto relacional, modelo objeto relacional. El modelo objeto relacional es más que todo es un híbrido entre el modelo relacional y el modelo de orientado a objetos. Se usa para descubrir una base de datos que ha evolucionado desde el modelo relacional hacia otra más amplia que incorpora conceptos del paradigma orientado a objetos, lo que acabo de decir. Por tanto, un sistema de gestión objeto relacional o siglas SGBDOR contiene ambas tecnologías relacional y de objeto. Una idea básica de las BDOR, bases de datos orientadas a objeto relacional, es que el usuario pueda crear sus propios tipos de datos para ser utilizados en aquella tecnología que permita la implementación de tipos de datos predefinidos. Además, las BDOR permiten crear métodos para estos tipos de datos. Con ello, este tipo de sistema gestor de base de datos hace posible la creación de funciones miembro usando tipos de datos definidos por el usuario, lo que proporciona flexibilidad y seguridad. Un almacén. Estos de acá, todos estos de aquí son modelos lógicos, ¿ya? Porque hay interacción. Ahí necesita un programador, alguien que establezca los mecanismos para hacer esto. Y aparte están los de distribución comercial, ¿ya? Aquí podemos ver algunos como son los open source o ya los de tipo comercial. Entre los open source están Postgres, SQLite, MySQL. En los de tipo comercial SQL Server, Oracle, IBM, DB2. Bien, por último tenemos lo que son los usuarios de un sistema de manejo de base de datos. En este ítem vamos a ver lo que son los programadores de aplicaciones, usuario final, administrador de bases de datos o DBA. Pero ellos a su vez llevan lo que son estos, veremos acá. Estos son los usuarios finales, son live users, usuarios que no necesitan conocer la presencia de la base de datos, el usuario instruido acerca de cómo operar una transacción, sus operaciones son muy limitadas. También se consideran pues los usuarios finales, como le he comentado, que trabajan con un programa de aplicación o formularios tipo menú. Online users son usuarios que pueden comunicar directamente vía computadora línea y directamente vía interfase del usuario y programas de aplicación, conocer el sistema de bases de datos,
y han adquirido un monto de experiencia. Estas son personas que trabajan en un sitio determinado, por ejemplo, necesitan hacer alguna modificación o alguna consulta en la base de datos muy mínima, ellos lo hacen. Está la aplicación, el programador de aplicaciones, son programadores profesionales quienes son responsables de desarrollar los programas de aplicación que utilizan los usuarios native o usuarios finales y en línea. Los programas de aplicación pueden ser escritos en lenguajes como Assembly, C, COBOL, Pascal, entre otros. Database Administrator, este es el administrador de la base de datos, es el control centralizado de la base de datos, ejercido por una persona o grupo de personas bajo la supervisión de un administrador de alto nivel. Esta persona o grupo se conocen como DBA. Son los responsables de crear, modificar y mantener los 3 niveles de Database Manager System. Bueno, esto es todo. Feliz noche.